Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 10. Elías en el espejo. Padre Celestial, qué alegría es llamarte Padre y simplemente descansar en los brazos de tu Hijo que mora en tu seno y comenzar a darnos cuenta de cuánto somos amados. Simplemente dejar que eso nos impacte y preguntarnos, ¿por qué sigo aferrándome tanto a estas cosas sin sentido? ¿Por qué sigo cayendo en las adicciones, las cosas y los hábitos que practico? Todo esto se oscurece extrañamente a la luz de tu gloriosa cruz. Y te ruego ahora, al adentrarnos en la historia de Elías, que nos ayudes. Esta es una historia importante para nosotros y te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. La historia de Elías es importante por varias razones. Fue uno de los pocos hombres que fueron trasladados de la tierra sin ver la muerte. El otro hombre, por supuesto, que nos interesa es Enoc. Y dice en Patriarcas y Profetas, página 84 en inglés, de Enoc está escrito que vivió 65 años. Pero de nuevo esa parte. Patriarcas y Profetas, página 84 en inglés. De Enoc está escrito que vivió 65 años y engendró un hijo. Después de eso caminó con Dios 300 años. Durante estos primeros años, Enoc amó y temió a Dios y guardó sus mandamientos. Fue uno de los santos y preservadores de la verdadera fe, los progenitores de la descendencia prometida. Luego continúa diciendo, pero tras el nacimiento de su primogénito, Enoc alcanzó una experiencia superior. ¿Por qué? Se sintió atraído a una relación más estrecha con Dios. ¿Qué les dice esto? Comprendió más plenamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Y al ver el amor del niño por su padre, su sencilla confianza en su protección, al sentir la profunda y anhelante ternura de su propio corazón por ese primogénito, aprendió una preciosa lección del maravilloso amor de Dios por los hombres en el don de su Hijo. Así que Enoc tuvo que comprender la relación del padre e hijo para ser trasladado. Por eso llega este mensaje. Viene para prepararnos para ser parte de los 144,000. Debes comprender la relación padre e hijo. Debatir con la iglesia sobre si la Trinidad es correcta o incorrecta es una distracción. El problema es la relación padre e hijo. El espíritu del debate no es el espíritu de nuestro Padre. ¿Cuántas citas quieres que te dé como espíritu de profecía al respecto? El espíritu del debate no es el espíritu de nuestro Padre. Jesús se apartó del debate. Ese no es el punto. El punto es que podamos contemplar la hermosa relación que Jesús tiene en el seno de su Padre y ser invitados a una relación con nuestro Padre Celestial que nos preparará para ser parte de los 144,000. Por eso Elías vino para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. No sea que o venga y hiera la tierra con una maldición. ¿Cuál es la maldición con la que él va a herir la tierra? Permitirá que las maldiciones que los hombres imponen a sus hijos y luego crezcan y se manifiesten para destruir la tierra. Dios simplemente permitirá que los hombres reciban las obras que ellos mismos han realizado. Pero cuando los hombres aman a sus hijos, cuando los hombres cuidan de sus esposas e hijos, entonces el carácter de Dios comienza a revelarse. Lo interesante de Elías también se relaciona con el apóstol Juan,
quien en la isla de Patmos, al escribir el Apocalipsis, dice algo interesante sobre la bestia en el Apocalipsis 13, en el capítulo 13, versículo 13. Es un número interesante. La bestia hace algo muy interesante y hace grandes prodigios, de modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Durante mucho tiempo pensé que este engaño era simplemente una repetición de la experiencia del Monte Carmelo, cuando el fuego descendió sobre la tierra. Eso es lo que entendía. Pero hay otra historia relacionada con Elías, donde el fuego desciende sobre la tierra. Esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 1. Y él engaña al mundo al poder hacer descender ese fuego. Lo que queremos ver en esta presentación es también la historia de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1. El mundo entero ha sido engañado en esta historia en términos que hace que no podamos recibir el sello de Dios. Y ese es el carácter de Dios. Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1. Y el nuevo rey, después de Acab, está enfermo. Envía a sus siervos a un país vecino. Podemos leerlo donde dice en el versículo 2. Y Ocosías cayó por una celosía en el aposento alto que estaba en Samaria y enfermó. Y entonces envió mensaje y les dijo: vayan y pregúntale a Belzebú, dios de Cron, si sanaré de mi enfermedad. ¿Acaso eso conmovió el corazón de Cristo al hacer eso? Rechazo. Pero el ángel del Señor, ¿quién es?, dijo a Elías el tisbita que se levantara, fuera al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y les dijera: ¿acaso no hay Dios en Israel que van a consultar a Belzebú, al dios de Cron? ¿Oyes el clamor de un padre? ¿Por qué te haces esto? Te estás exponiendo a Satanás. Estás haciendo un agujero en la pared al hacer esto. Entonces Elías da el mensaje y claro, el rey no está muy contento con él. En el versículo 9 dice: entonces el rey envió a un capitán de 50 hombres y con 50 hombres, y subió a él, y aquí que estaba sentado en la cima del monte, y le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Ahora bien, cuando se tiene un texto como este, al leerlo hay cosas que no se pueden interpretar, porque dijo hombre de Dios con desdén. ¿Lo dijo con sarcasmo, hombre de Dios? ¿O dijo hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas? No sabemos cómo lo dijo, ¿verdad? Después del monte Carmelo, y lo que había sucedido allí y la reputación que tenía Elías y todas las cosas que había hecho, ¿creen que tenía reputación el hombre de Dios? ¿Sí? Daniel está de acuerdo. En cualquier caso, allí hay una falta de certeza. Elías respondió y le dijo al capitán de los 50: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Descendió del cielo. Así que es Elías quien lo hace. Elías solo ordenó, bajó y están muertos. Parece bastante obvio, ¿verdad?, que Dios mató a estos hombres. Esa sería la conclusión que sacarías si no fueras diligente al estudiar todo lo que la Biblia dice sobre este tema, incluso en el contexto de la vida de Elías. Ahora bien, esto no ocurre una vez, sino 2 veces. Llegó otro grupo de 50. ¿Y qué le pasó?
Al parecer no aprendieron, no vieron los cuerpos carbonizados en el suelo. Tuvieron que apartarlos a patada y decirle, oye, hombre de Dios, baja. Es decir, no pensarías que... Al parecer no lo entendieron. Bueno, segundo, ¿descubriste algo? Me pareció interesante que el primer capitán que llegó dijera, hombre de Dios. El segundo con una exclamación, oh hombre de Dios. Así que está bien, gracias. Probablemente viene con miedo o con una cautela, pero dice, oh hombre de Dios. El segundo. Bien, entonces el segundo, cuando dice, oh hombre de Dios, eso sugeriría que no es sarcasmo, ¿verdad? Al menos a mí me parece que no. Oh hombre de Dios. Eso sugiere que reconoce, tiene un poco de miedo, porque puede ver la evidencia, como ver la evidencia de estos soldados destruidos, 50 hombres en el suelo. Están muertos con fuego cayendo sobre ellos. ¿Te haría pensar un poco? Ojalá. En el versículo 12, y Elías respondió y les dijo, si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y fuego de Dios descendió del cielo y los consumió a él y a sus 50. ¿De acuerdo? Entonces llegamos al tercero, y por supuesto el tercer hombre dice, oh hombre de Dios, y luego dice, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 tus siervos sean de gran valor ante tus ojos. Parece que le tenía miedo, cayó de rodillas ante Elías. Esa es una forma de evangelizar, ¿no? Mira, está de rodillas, está orando. ¿Esa es una forma de convencer a la gente del amor de Dios? ¿Hay que carbonizar algunos cuerpos para que eso suceda? Explica la historia. Ahora, en el versículo 15, ¿qué le dice el ángel del Señor a Elías? Baja con él. ¿Y cuáles son las siguientes palabras? No temas. ¿Qué sugiere eso? Que Elías pudo haber tenido miedo. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos analizar esta historia porque ¿qué sucede en el capítulo 2? Justo después de esta historia, y aconteció que cuando el Señor iba a llevar a Elías al cielo, entonces estos hombres son asesinados. Y inmediatamente después de esta historia, Elías es trasladado al cielo. Así que parece bastante obvio que Dios mató a estos hombres y trasladó a su profeta sobrehumano al cielo. Pero hay pequeñas evidencias que perturban un poco en esta historia. Y quizás esta tenga una conexión con Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, donde se afirma que el mundo entero fue engañado por esta historia del fuego que descendía del cielo. Esto impediría que el mundo recibiera el sello de Dios, porque no han seguido precepto tras precepto, línea tras línea, sino que han adoptado lo que les conviene. Llegamos al capítulo 9 de Lucas. Si leen una traducción moderna, como decimos en la lengua vernacular australiana, se equivocarán porque falta parte del versículo, una parte muy importante. Jim y yo descubrimos esta mañana que la versión amplificada sí lo tiene. Creo que la versión King James también lo tiene. Pero los discípulos atraviesan una aldea que no es judía, sino samaritana. Querían prepararse para recibirlo, pero se negaron a recibirlo. Se negaron a brindar hospitalidad a Jesús y a los discípulos. Como dijimos el otro día, los discípulos sí tenían un problema de odio racial. Necesitaban más formación en el arte de la diplomacia de la que tenían actualmente.
Y esta es la diplomacia que querían emplear, y tengo la sensación de que algunos de los líderes de los principales potencias mundiales están empezando a emplear este tipo de diplomacia. Versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Bien, ¿a qué historia se refieren? Debe ser Segunda de Reyes 1, porque habla del fuego. Consuma a la gente. La otra no consumía a la gente, y ellos querían consumir a la gente, así que son bíblicamente precisos. Conocen la historia y por eso hablan de ella, y están bastante seguros de haberle entendido bien, porque leyeron y saben que en cuanto a Elías hizo esto, fue directo al cielo. Así que fíjense en lo que dice Jesús. Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Así que espíritu aquí podría interpretarse como carácter. Espíritu, carácter. No sabes qué tipo de carácter eres. Ahora, podríamos decir, bueno, si hubiera terminado ahí, podríamos decir, bueno, han malgastado el tiempo. Simplemente tienen un espíritu de venganza. Elías tal vez no tenía un espíritu de venganza. Hizo lo que Dios quería que hiciera. Y esto simplemente fue un malentendido al momento. Si ese fuera el caso, Jesús diría: no saben qué clase de espíritu tienen, porque aún no es el momento. Es lo que debería haber dicho. Pero no es lo que dice Jesús. Observen lo que dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder la vida de los hombres, sino para salvarla. Ahora bien, en sus traducciones modernas esa parte falta. ¿Es solo un accidente? ¿Creen que podría ser significativo? No he venido a destruir. Así que refuerza el principio de que no sabes qué clase de espíritu tienes. Y luego hace una declaración sobre sí mismo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahora bien, de nuevo, la gente malinterpreta esto y dice: bueno, cuando vino a la tierra ofreció un ramo de flores, pero cuando regrese, vendrá con una espada. Creo que a eso se le llamamos engaño. Ese no es un buen método de evangelización, ¿verdad? Engañoso, pero él simplemente declara quién es, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo soy el Salvador. No soy Apocalipsis 9:11, Apolión, el destructor. ¿De acuerdo? Interesante. Así que necesitamos profundizar un poco más en esta historia. ¿Qué sucede en ella? Volvamos al primer fuego que descendió del cielo y llegamos a 1 Reyes 18. Necesitamos analizar esta historia pieza por pieza y reunir todos los fragmentos en 1 Reyes 18. Ya conocen la historia de cómo se reunió todo Israel y no llovió durante 3 años y medio. Y luego propusieron un sacrificio. Y por supuesto, el versículo 38 dice: entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto y la leña. Las piedras y el polvo lamieron el agua que estaba en la zanja. Al ver todo el pueblo, se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahora, en este punto en particular, el pueblo dice: el Señor es Dios. Dice: hubo un gran arrepentimiento de Israel, confesaron sus pecados y lloraron desconsoladamente, y hubo una gran reforma y un revivimiento en Israel. No sucede. Son como los 50 hombres, el tercer grupo de 50 hombres. El Señor es Dios. Es Dios. ¿De acuerdo? Versículo 40. Y Elías les dijo: prended a los profetas de Baal.
que no escape ninguno. Y los tomó, y Elías los llevó al arroyo de Cisón y los mató. 400 profetas de Baal y 450 profetas del otro dios. Fue Moloc y Astarot. Uno de ellos, 850 personas. Elías las mató con sus propias manos. Apuesto a que estaba bastante exhausto después de matar a 850 personas. ¡Qué trabajo duro! Es un poco como si Sansón matara a 1000 hombres con la quijada de un asno. Pero Sansón tenía un poco más de fuerza, pero Elías era celoso. Luego, por supuesto, se cuenta la historia de cómo llega la lluvia. Después de que Elías realiza esta obra, la lluvia llega e Israel se restaura. Parece que la armonía regresa a Israel. Y por lo tanto, parecería que esto fue algo bueno. La dificultad surge en el siguiente versículo, porque cuando leo el capítulo 18 sobre Elías, busco la palabra temor, y no hay temor. Elías no tiene miedo. Es intrépido. Se presenta ante Acab y le dice, no habrá lluvia excepto por mi palabra. Intrépido. Luego sale y hace todas estas cosas, y la gente le teme, pero él no tiene miedo. Después de este evento, que sucede en el capítulo 19, y por supuesto, Acab va a Jezabel, como un niño pequeño que regresa con su mamá. Regresa, wow. Ay. Regresaré con mamá y mamá me cuidará. Ella me cuidará, así que mamá lo arreglará todo. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, que los dioses me añadan y aún más, si mañana a esta hora no pongo tu vida como la una de ellos. Al ver esto, se levantó, se fue para salvar su vida y llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su siervo. Así que, diciéndole a mi equipo de sonido que si me emociono un poco, presiento que me voy a levantar el altavoz, pero bueno. Pero él mismo caminó un día por el desierto y llegó y se sentó bajo un enebro. Entonces, ¿por qué tenía miedo ahora? No tenía miedo. Y luego ocurre esto, y ahora tiene miedo. Tiene miedo de una mujer. Bueno, es una mujer poderosa, tenía poder para destruirlo y matarlo, así que no se trata de solo de una mujer, sino que el hecho de que él no le dijo, el Señor, mi Dios, me defenderá. ¿Por qué no pudo haber dicho, que descienda fuego, si soy hombre de Dios, que descienda fuego y consuma? ¿Por qué no pudo haberlo dicho entonces? ¿Por qué huyó? La carga de la culpa. Bueno, veamos este versículo. Cuando está bajo el enebro, ¿qué dice? Pidió para sí la muerte. Esto es un poco extraño. ¿No podría Jezabel haber hecho por él? Él quiere morir. Bueno, si es un poco desagradable tener que morir a mano de... Así que se entiende que huya, quiere morir, quiere que le practiquen una eutanasia en sus propias circunstancias. Quiere morir a manos de otra persona. Podría aceptarlo. Dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que de mis padres. ¿Qué significa eso? No soy mejor que la de mi padre. Hay una pista aquí, ¿verdad? Así que fortaleció al Señor y su gracia lo fortaleció. Y llegó a Horeb, el monte Sinaí. Y el Señor le hizo una pregunta. Versículo 9. Al final del versículo 9. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué dijo Elías? He sentido un gran celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a los profetas. ¿Con qué? ¿Con qué menciona la espada? ¿Por qué menciona la espada? ¿Por qué es tan específico al decir que han matado a los profetas de Dios a espada? ¿Son los profetas de Dios? Se refiere a lo negativo, se queja. No se quejaría de la muerte de los profetas de Baal,
se había estado quejando de los profetas de Dios, porque no tuvo Abdías que esconderlos en la cueva por miedo al rey, pues los mataría. A esto se refiere, a que fueron asesinados a espada, y solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Entonces, ¿sugiere esto un posible motivo? Mataron a nuestros hombres a espada. La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Eso dice la Torá. Entonces, Dios hace algo muy interesante. En versículo 11, y dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba, y un viento grande y fuerte rompió los montes y los destrozó, y las rocas desmenuzaron las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Entonces, ¿cómo trae el Señor un viento sin estar en el viento? Es una declaración interesante. El Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Cómo entendemos esto? Esto no representa quién es Él. El terremoto viene, pero no representa quién es Él. Y después del terremoto, un fuego, y este es el que me interesa particularmente. Pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Intenta decir algo sobre lo que sucede en el Monte Carmelo? Dice, un fuego viene, pero yo no estoy en el fuego. Hay una historia interesante. El Señor le dijo a Abraham que sacrificara animales y los cortara por la mitad, y luego el horno humeante y la lámpara encendida se interpusieron entre ellos. Dicen patriarcas y profetas que Dios se dignó a encontrarse con Abraham donde estaba. Así era como Abraham entendía el pacto. No era la manera de pensar de Dios. Así que Dios permitió el sacrificio, pero no estaba en él. No era su manera de obrar. Pero eso era la única manera en que Abraham podía comprender que Dios cumpliría la promesa que le había hecho. Pueden leer eso en Patriarcas y Profetas. Así que esto era algo que Elías entendía. Un Dios que responde con fuego. Y él les daría una respuesta para demostrar quién era el verdadero Dios. Sería adecuado para el propósito. Pero cuando ese fuego descendió y lo consumió todo, le dio a Elías la idea. Bien. Ahora, con el espíritu de ese fuego, vamos a corregir los males que se han cometido contra los siervos de Dios y vamos a resolver este asunto ahora mismo. Dios le dice, Elías, no estoy en el fuego. Ahora bien, a Elías se le está enseñando esto. Fíjense en 1 Reyes 20, y Dios le dice, no estoy en el fuego. Entonces, cuando llegamos a 2 Reyes capítulo 1, cuando desciende fuego del cielo y los destruye, y Dios ya le ha dicho a Elías, no estoy en el fuego, ¿qué debemos concluir de esto? El fuego era del Señor, no era del Señor, era fuego del Señor. Bien, del Señor. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Fuego del Señor, no era fuego del Señor. ¿Sabes la diferencia entre ambos? Solo pregunto, solo. Bueno, Dios no estaba en el fuego que venía del Señor. Sí, así fue causado. El fuego fue causado, pero no reveló su carácter. Exactamente. Bien, esto en sí mismo nos invita a todos a investigar y estudiar más sobre este tema en particular. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Pero si a esto le sumamos la vida de Jesús, cuando dice no saben de qué espíritu son, porque no he venido a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría esta reprimenda de Jesús a los discípulos extenderse a Elías? ¿Qué dice Santiago? Que Elías es un hombre sujeto a pasiones similares,
¿Podría ser tentado por un espíritu de venganza? ¿Te sientes tentado por un espíritu de venganza a veces? ¿Podría ser tentado él? Estas son las preguntas. Son preguntas importantes que debemos hacernos al intentar comprender estas cosas. Ahora bien, hubo algunas declaraciones. Para quienes hemos estado escuchando esto, el material en el espejo, si están leyendo, Patriarcas y Profetas. Estoy tratando de encontrar la cita. Lo hablé en el libro Ministerio de Muerte, en ese libro. Profetas y Reyes, página 153 en inglés. Al final de la página dice: los sacerdotes de Baal presencian consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Entonces ese fuego es el poder de Jehová. ¿De acuerdo? Sin embargo, incluso en su derrota y en presencia de la gloria divina se niegan a arrepentir de sus malas acciones. Seguirían siendo profetas de Baal, así se muestran listos para la destrucción, para que el Israel arrepentido sea protegido de las seducciones de quienes les han enseñado a adorar a Baal. El Señor le ordena a Elías que destruya a estos falsos maestros. ¿De acuerdo? Qué interesante, ¿no? Elías recibe la dirección del Señor para destruir a estos falsos maestros. Así que, de nuevo, podemos decir, bueno, eso lo resuelve. Este es el punto donde debemos volver a la vida terrenal de Jesús. ¿Es la revelación completa del carácter de Dios? Ahora bien, si no creen que la vida terrenal de Jesús manifestada en la tierra es la revelación completa del carácter de Dios, concluirán su búsqueda de inmediato. Eso terminará su búsqueda. No buscarían más porque dirían, bueno, está ahí muy claro. Pero si Jesús es la revelación completa del carácter de Dios, si me has visto, Felipe, si me has visto al Padre, entonces deben seguir buscando, porque esto me refleja la realidad, ya que Jesús nunca mató a nadie. Él dijo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los persiguen, aliméntenlos, visítanlos. Eso es lo que hace con los enemigos y así es con Dios. Entonces hay que pensar, bueno, esto no es apropiado. Así que las reglas de interpretación dicen, bueno, necesitamos seguir buscando y recopilar más información. Y necesitamos recopilar toda la información sobre este tema y reunirla para intentar armonizarlo. Como dijo el padre Miller, y lo usó. Ese es un término que Ellen White usó con cariño, por cierto. Como dijo el hermano Miller, si se puede reunir toda la información y armonizar, se tiene la verdad. Así que hay más información que se puede reunir sobre este tema. Y me interesa la historia de Juan el Bautista. ¿Por qué nos interesa la historia de Juan Bautista? Lucas 1:17 da una pista. Dice de Juan Bautista: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Así que Juan el Bautista viene con el espíritu de Elías, es decir, con el carácter de Elías. Tiene su carácter, su espíritu. Por supuesto, el espíritu de Dios está con él. Y él volverá los corazones de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la sabiduría de los justos. Ahora, si llegas a Mateo capítulo 11, pienso, bien, sigo con esto. Juan el Bautista tiene una obra similar a la de Elías, así que podría encontrar algunas pistas de la vida de Juan el Bautista que me ayuden a comprender el carácter de Elías. Cuando empecé a buscar, encontramos oro. Mateo capítulo 11. Es importante que entendamos esto porque se dice que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. ¿Es cierto? Es el más grande de los profetas, pero entonces Jesús hace esta curiosa declaración: el más pequeño en el reino es mayor que él. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser el más grande de los profetas
y sin embargo el más pequeño en el reino es más y mayor que él. ¿Se lo han preguntado alguna vez? En Mateo capítulo 11, Juan el Bautista está ahora en prisión. Se enfrenta a una posible muerte. Anunció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo proclamó como el Mesías. Y mientras estaba en prisión, dice el versículo 1. Y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades. Cuando Juan en la prisión oyó las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos y le preguntó: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué es eso? Es duda, ¿verdad? Lo has proclamado el Mesías y ahora estás pasando por una crisis de fe. Y podrías morir en cualquier momento. No es momento de perder la confianza en el mesianismo de Jesús. Y sin embargo, incluso el más grande de los profetas está empezando a tener serias dudas hasta el punto de verbalizar a sus seguidores. Y por supuesto, si lees el espíritu de profecía, ellos le están verbalizando sus dudas diciendo: ¿por qué no te saca de la cárcel? Si él fuera el Mesías, cualquier general sabe que necesita a tus hombres y no vendría a sacarte, y te está dejando pudrir aquí en la cárcel y no está dispuesto a sacarte. Estos pensamientos empiezan a rondar la mente de Juan Bautista, como cualquier de nosotros diría: entonces, ¿por qué no me libera? Se hace el muerto. Entonces leemos una declaración interesante en El Deseado de todas las gentes, página 215 en inglés. Párrafo 2. Al igual que los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Si no comprendía la naturaleza del reino de Cristo, ¿significaría eso que no estaba en él? Si no entiendes el reino, no estás en él. No estás en el reino. Así que la naturaleza del reino de Cristo, y fíjate lo que dice, pero dice, como los discípulos de Salvador, ¿estaban los discípulos en el reino en ese momento? No. Por eso todos lo abandonaron y huyeron, porque no estaban en el reino. Por eso querían que el fuego viniera Por eso querían que descendiera el fuego del cielo, porque no estaban en el reino. El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es todo el reino de los cielos. Al igual que los discípulos de Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David. El trono de David era terrenal, ¿no? Y al pasar el tiempo que el Salvador no pretendiera tener autoridad real, es decir, autoridad real terrenal, Juan se sintió perplejo y angustiado. Había declarado al pueblo que para preparar el camino ante el Señor debía cumplir las profecías de Isaías, que las montañas y los cerros debían ser rebajados, lo torcido enderezado, lo áspero allanado. Había esperado que las altas esferas del orgullo y el poder humano fueran derribadas. Entonces, que el poder humano, las estructuras de autoridad humanas sean derribadas significa alguna forma de violencia. ¿No es así? Un derrocamiento de un gobierno, un golpe de estado de cualquier naturaleza, una revuelta, una rebelión o una manifestación milagrosa que destruiría las estructuras existenciales del poder humano. Había señalado al Mesías como aquel cuyo aventador estaba en su mano y que purificaría completamente su era, que recogería el trigo en su granero y quemaría la paja con fuego inextinguible. Al igual que el profeta Elías, con cuyo espíritu y poder había venido de Israel, esperaba que el Señor se revelara como un Dios que responde con fuego. Es un pasaje interesante, ¿verdad? Al igual que los discípulos de Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que el Señor se revelara como un Dios que responde con fuego.
lo cual es una declaración evidente de que esto no ocurre en el reino, y por lo tanto el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Ven la conexión? Ahora bien, es interesante que cuando Juan el Bautista sus discípulos regresan y ven las maravillas que Jesús ha hecho, sana a los enfermos, resucita a los muertos, abre los ojos de los ciegos, y regresan y le cuentan a Juan el Bautista, y él dice: bienaventurado el que no dude de mí. Esto es lo que Elena White dice 2 páginas más adelante en el Deseo de las Gentes. A Juan le fue revelada la misma verdad que había llegado a Elías en el desierto, cuando un viento fuerte y fuerte azotó las montañas y quebró las rocas delante del Señor. Así que en ese momento Juan el Bautista está teniendo una experiencia como la de Elías en el Sinaí, en la misma experiencia que se está viviendo aquí. Pero el Señor no estaba en el viento, y ella repasa toda la historia y luego dice: entonces Jesús. Así que Jesús, igual que lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí con el fuego, el viento y el terremoto. Así que Jesús, ¿cómo le habló Dios a Elías? Con una voz apacible y delicada. Le habló a Elías en aquel entonces. Y así Jesús debía realizar una obra, no con el fragor de las armas ni el derrocamiento de tronos y reinos, sino, recuerden la palabra así, hablando al corazón de los hombres mediante una vida de misericordia y abnegación. El más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Estás haciendo la conexión. Y ella la está conectando con Elías. A Elías se le reveló. Él se le reveló en la montaña. La reveló la misma verdad que Juan el Bautista le reveló. A medida que avanzas en la lectura de la historia de Juan el Bautista, él acepta esta revelación de su carácter, entra en este reino y luego es martirizado y salvo. Justo antes de su martirio, lo recibe el sello de Dios, salvo. Ahora, él llega al poder con el espíritu de Elías, ¿no es así? ¿Podría haber sido esto lo que sucedió a Elías de la misma manera? Si estás leyendo estos pasajes correctamente, entonces Elías conocía el carácter de Dios desde el tiempo del Sinaí. Y sin embargo, ¿por qué dice: si soy un hombre de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti, a tus 50? Él sabe que este no es el carácter de Dios. Se le reveló. El Espíritu de Profecía dice que le fue revelado, pero él lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? La carne lo hizo porque era un hombre sujeto a pasiones similares. Porque, ¿qué le dijo el ángel del Señor? No temas. Temía por su vida, y aunque entendía esta verdad porque había hecho grandes milagros, porque había sido un agente para hacer grandes cosas para Dios, en su temor hizo esta declaración: esto es lo que quiero decir. Es una fórmula que encaja y debemos analizar muy de cerca. Comienza con la palabra sí, que sugiere sí, duda. Sí, soy un hombre de Dios. Sí, identidad. Dice, si mi identidad es tal que haya un milagro. Milagro. Sí, identidad defendida por un milagro. Ahora bien, ¿qué le hizo Satanás a Jesús en el desierto de la tentación? Sí, identidad, milagro. ¿De quién es la firma? La del enemigo. Elías debería haber sabido que era un hombre de Dios. Ya estaba probado. Dios ya lo había llamado, pero debido a la incertidumbre
porque no soy mejor que mi padre debido a la masacre que se acostó por la noche y recordó todo lo que hizo y la masacre que le rondaba en su mente. No estaba seguro, no estaba seguro. ¿Soy un hombre de Dios? ¿Soy un hombre de Dios? Necesito la seguridad de que soy un hombre de Dios. Ahora, hay una declaración aquí y fue, dice allá. Tengo que intentar encontrarla. Fue mi amado hermano Rubén quien la encontró. Ha habido varias ocasiones en que hay un pasaje en la Biblia que dice que hay tiempo para bailar. Este es uno de ellos. Está en la página 34, dice. ¿Qué vio Elías? ¿Vio por la fe las promesas de Dios? ¿Recordó su fidelidad en cada emergencia pasada? No. La oscura sombra de Satanás en su agente Jezabel estaba en su camino, amenazando con una muerte cruel. No miró hacia el cielo a través de la sombra. El terror humano lo asombró y paralizó, y quedó tan terriblemente decepcionado por Israel que se levantó y se fue a salvar su vida con decepción y tristeza, dirigiendo sus pasos inseguros sin saber a dónde. Este es el material del estudio de 1888, página 488. Poco antes, con la fuerza del poder de Dios, estaba lleno de celo e intenso interés por el Israel apóstata, corriendo delante al lado del carro de Acab. Debía vindicar la gloria de Dios, debía desafiar a Israel apóstata a servir plenamente a Dios o a Baal. Pero ahora el hombre parece tan débil como los demás. Le habían cortado el pelo. No había oído ninguna palabra específica del Señor que le indicara que tomara el camino que había tomado. Así que, en este punto en particular, esto se refiere a su huida, pero ¿es eso todo lo que se refiere? Sigamos leyendo. Y sus pasos no tenían propósito. Así que obviamente sus pasos se refieren a huir de su puesto de responsabilidad. Distraído por las dudas y inseguro de hacia dónde se dirigía su camino, se esforzó por salvar su vida, pero Dios no se olvidó de Elías, obró por su siervo y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Este es el punto clave. Esta historia estudiada con cuidado y oración será una ayuda para el pueblo de Dios en momentos difíciles. Que el hombre tenga cuidado de no asumir responsabilidades que Dios no le exige ni interponerse ante el Señor y sus tentados y probados, para que los propósitos de Dios no se cumplen en las experiencias de estas personas. ¿Qué responsabilidad asumió Elías? Le dijo al pueblo, tómenlo y ejecutémoslo. Asumió una responsabilidad que no le fue dada. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el hecho de que Elías recibió la orden del Señor de destruir a los profetas de Baal? ¿Pueden sentir la tensión en su cabeza? De esto estábamos hablando en nuestra última presentación sobre el espejo. Judas, haz pronto lo que tienes que hacer. Elías, haz pronto lo que tienes que hacer. Destruye este templo. Es una orden, y en 3 días lo levantaré. Las órdenes. Salomón, trae al niño, córtalo por la mitad, dáselo a ambas mujeres. ¿Con qué propósito es una orden? Para revelar lo que hay en el corazón. A Elías se le ordenó hacer esto porque reflejaba lo que había en el corazón de Elías. He tenido celo por el Señor Dios. Ahora, observen y volvamos a lo que Dios le dice a Elías. Repasa la historia y le muestra su verdadero carácter. Dios le hace la misma pregunta. Ahora que te he explicado mi carácter, Elías, te voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué estás aquí? En Primera de Reyes, capítulo 19, al final del versículo 13. Dios le pregunta de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esto es lo que Elías dice. Y él dijo, he sentido un gran celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y yo he quedado solo y buscan quitarme la vida.
¿Acaso lo que Dios le mostró cambió a Elías de alguna manera? ¿Cambia su historia? Es exactamente la misma, repite exactamente las mismas palabras, no hay cambio en lo que dice. Ahora, observen lo que sucede después. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael por el rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-mehola, ungirás por profeta en tu lugar. ¿Qué le acaba de decir Dios a Elías? Aquí está tu reemplazo. Podríamos decirlo con las hastiadas palabras de Donald Trump: estás despedido. Eso es un poco duro y no es el propósito del carácter de Dios. Pero alguien ha sido ungido para ocupar su lugar porque es difícil para Elías. Él ha sido muy fiel, ha sido celoso, ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente, pero no está en el reino de Dios. Todavía no. Pero en la historia del llamamiento de fuego del cielo en 2 Reyes capítulo 1, Dios a través de Elías hace que su pecado abunde, ¿no es así? El deseo de Elías es diferente al de Jonás. Cuando Nínive se arrepintió, ¿qué hizo Jonás? ¡Alabado sea Dios! ¿No es maravilloso? Los ninivitas se han arrepentido. Fue y se sentó bajo la parra enfurruñado. Sabía que harías esto. Te conozco. Eres misericordioso. Esperaba que los mataras. Y tenía buenas razones para querer que murieran. Bueno, estos ninivitas eran gente desagradable. Empalaban a la gente en estacas y luego la degollaban viva. Esto es lo que les había pasado en algunos amigos de Jonás. ¿Crees que Jonás estaba irritado y enojado? ¿Crees que quería venganza? Así que con esta comprensión de Dios y sirviéndole, creyendo que Dios es el destructor, no tienes que amar a los ninivitas, solo tienes que esperar a que Dios los destruya. Pero al arrepentir los ninivitas, Jonás ahora tenía que amarlos. Esto era algo que no estaba dispuesto a hacer. ¿Y qué dijo? Quítame la vida. E igual que Elías. No quiero amar a esta gente. ¿Me pides que ame a quienes degollaron vivos a mi familia y amigos? Olvídalo, no lo haré, mátame. El más pequeño en el reino es mayor que esto. Este es el desafío. Y por eso lo que veo en esta imagen es que el pecado de Elías, el deseo de venganza, Dios castiga las iniquidades de los padres sobre los hijos. Él supervisa las circunstancias. Esto es lo que Dios dice sobre su carácter, que castiga el pecado de los profetas de Baal con el pecado de Elías. Como dijo que lo haría y restaura la armonía en Israel a través de este proceso. Pero a través del proceso del pecado de Elías, Dios está tratando de mostrarle a Elías lo que hay en su corazón para prepararlo para la traslación. De modo que donde abundó el pecado, la gracia pudiera abundar mucho más. Así como Juan el Bautista realiza el reino de Dios, en mi opinión, para que Elías, y esto es una revelación invisible, visible. Esta es la relación del patrón divino entre Elías y Juan Bautista. Uno es visible para nosotros y el otro es invisible. Elías realiza el carácter de Dios. Su pecado se magnifica. Él confiesa ese pecado, confiesa su odio hacia los profetas de Baal y luego se prepara para la traslación. Compartimos parte de esta historia el año pasado. Y recuerdo haber hablado con mi hermano que está allá arriba. Y con lágrimas en los ojos me dijo: ahora puedo creer que podría ser uno de los 144,000. No es el profeta sobrehumano el que formará parte de los 144,000.
Es el hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, que se da cuenta plenamente de su maldad, se arrepiente y pide misericordia a Dios, el que será trasladado como uno de los 144,000. ¿Te quita eso un peso de encima? Porque durante todo este tiempo hemos estado diciendo que debemos orar para ser uno de los 144,000. Pero Satanás dice, sí, pero mira, tu vida es malvada. O sea, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que vas a ser parte de los 144,000? Necesitamos creer en un Dios que puede perdonar a los profetas sobrehumanos. Elías tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Igual que Caín, cuando le quitó la vida a Abel. ¿Qué dijo Caín? Todos los hombres me van a matar. Y quiero sugerirles algo. Esto podría sorprenderlos un poco, si no lo he hecho ya. Toda esta charla sobre el nuevo orden mundial y el miedo a que éste mate a la gente, ¿podría este miedo ser en realidad un asesinato encubierto? Un deseo de matar a quienes nos dominan, buscan gobernarnos y arrebatarnos nuestras libertades. ¿Es el miedo a estas cosas la forma inversa del deseo de matar? Esto es lo que veo en la vida de Elías. Tiene un miedo que cuando se le da la oportunidad se manifiesta con un deseo de matar. ¿Lo ven? El miedo, lo opuesto al miedo, es matar. Recuerdo una vez que tuve dificultades con una persona en particular. Era bastante agresiva en sus modales y estilo y comencé a temer que intentara hacerme daño. El Señor me dijo, Adrián, mírate en el espejo, te estás engañando, quieres hacerle daño, te estás mintiendo, te estás retractando y te estás asustando. La razón por la que pude escuchar esto es porque leí la Biblia donde dice que no hay temor en el amor. ¿Por qué tengo miedo? Debe haber una razón para tener miedo. Porque no debo temer a nadie en el amor de mi Salvador. Pero temía que este hombre pudiera hacerme algo. Dije, Señor, ¿por qué tengo miedo? Porque quieres matarlo. Oh, yo no, Señor, yo nunca te traicionaría. Nunca haría algo así. Yo no, Señor. Estás con tu padre, el diablo, porque es asesino desde el principio. ¿No deberíamos aceptar que esta es nuestra naturaleza, que somos asesinos por naturaleza? El corazón es desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Este es el desafío que se nos presenta. Gran parte de esta discusión, toda esta palabrería pomposa sobre el nuevo orden mundial y todo lo que se avecina, el miedo y la necesidad de prepararnos, es un asesinato encubierto. Eso es lo que es. Necesitamos predicar la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Quieres prepararte para el nuevo orden mundial? Necesitas amar a tus enemigos. Así es como te preparas para el nuevo orden mundial. Porque si no amas a tus enemigos, tu corazón desfallecerá por temor a las cosas que vendrán sobre este mundo. Tu deseo de matar a otros te matará de miedo. Y ni siquiera sabrás que eso es lo que te está sucediendo. Si quieres sobrevivir al nuevo orden mundial, debes amar a tus enemigos. La única manera de amar a tus enemigos es adorar a un Dios que ama a sus enemigos. Te doy un pequeño consejo sobre cómo sobrevivir al orden mundial, porque ya viene. Ya viene. Creo que lo sabemos. Así que si quieres estar preparado, busca un Dios que ame a sus enemigos y entonces estarás a salvo. Así que les dejo estas reflexiones. Hay otras cosas y he escrito sobre ellos en el libro El Ministerio de la Muerte sobre Elías. El mundo entero está engañado por el fuego que descendió del cielo en 2 de Reyes capítulo 1, pensando que era Dios. Y por cierto, dice fuego de Dios. Bueno, lo dice en Job 1:16. El fuego de Dios descendió y consumió a los pastores y a las ovejas y fue Satanás quien lo hizo. Esto nos lleva a otro tema importante. El poder pertenece a Dios. Todo el poder pertenece a Dios. Pero a veces lo usan
quienes no son seguidores de Dios. El único poder que Satanás puede usar es el poder de Dios. Cuando los soldados romanos mataban a Cristo en la cruz, ¿quién hacía latir sus corazones? ¿Quién les daba aliento? El Padre. Entonces, ¿mató Dios a su Hijo a través de los soldados romanos? No, ese poder estaba bajo la influencia de otro espíritu. Y Satanás pudo usarlo. Él puede usar el poder de Dios para hacer lo que quiere, pero no tenía poder propio. El poder pertenece a Dios. Salmo 62, 11. Romanos 13, 1. Dice esto. Así que hay mucho más sobre este tema. En este evangelio dice que no tienes poder. No tienes poder a menos que te lo dieran de arriba. Recuerda las palabras de Jesús: mi reino no es este mundo. Si lo fuera, lucharían mis siervos. Toda esta gente preparándose para el nuevo orden mundial, obteniendo sus armas y todo lo demás, como el derecho de los cristianos a defender sus derechos, a proteger su propiedad y a sus familias, no lo lograrás. No lo lograrás. Desmayarán de miedo y nunca podrás conseguir un arma lo suficientemente poderoso como para enfrentar al ejército de Estados Unidos. Te lo aseguro. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que no nos dejemos engañar por el poder de la bestia que trae fuego a la tierra para convencer al mundo de que Dios está con ellos. El más pequeño en el reino comprenderá que no es Dios quien hace estas cosas, que nuestro Padre es igual a su Hijo. Y leemos el testimonio de Jesús de que no mató a nadie. Y esta es la definición del mandamiento: no matarás, que es una transcripción del carácter de Dios. Oro para que estemos preparados para el nuevo orden mundial, aprendiendo a amar a nuestros enemigos y sabiendo que no estás en el fuego y que Jesús vino a salvar y no a destruir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.